Es una suerte tener en la Universidad de Lleida a Iñaki Gabilondo y especialmente es un honor para los que nos consideramos periodistas a pesar de nuestro trabajo y de nosotros mismos. Bienvenido, señor Gabilondo. Muchas gracias. Dice usted que Iñaki Gabilondo es el resultado de 1.000 millones de decisiones tomadas a lo largo de una vida. Nos gustaría saber cuáles de ellas han estado más decisivas en su manera de ver y de explicar el mundo. Bueno, vamos a ver, sí, yo soy el resultado, como Ángel González decía ya, como persona, soy el resultado de 1.000.000 de cosas, y como profesional, digamos, pues sí, soy el resultado también de casi 45 años de vida profesional, en los cuales pues ha dado tiempo para acertar, para equivocarse, para tener un éxito, para tener fracasos, para todo. Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí a entender mi trabajo ha sido trabajar en la radio. La radio no es que sea el mejor de los medios, aunque para mí sí lo es, pues es mi medio, ¿no? Pero la radio te obliga a un encuentro casi directo con la gente. Parece mentira, porque el oyente es invisible, pero eso es lo que se cree en los demás. El oyente no es nada invisible. El oyente se hace visible de una forma mucho más directa que se le hace visible a quien escribe en un periódico, a quien escribe en la televisión. Daros cuenta que la radio es el único medio al que la gente le tiene cariño. O sea, tú puedes tenerle respeto a un periódico, o te puede gustar un canal de televisión, pero no se le tiene cariño nada más que a la radio, porque se mete en la vida de la gente y en su cuarto de baño y en su coche. Entonces, lo que más me ha ayudado a mí a entender mi oficio tal como lo entiendo y desde luego a conformar mi manera de entender el oficio, y no solo el oficio, te diría que es la vida también, es haber trabajado en la radio. Vivir en horas, minutos, segundos con la gente y, como digo, en un grado muy personal de relación. Tú puedes estar viendo la televisión con 5 personas a tu alrededor y, por tanto, influirte su actitud en la naturaleza de tu mensaje, pero la radio es un secreto que uno tiene con alguien que habla por la radio, ¿no? Y eso le da a la comunicación una temperatura especial y yo creo que ha determinado mi manera de ser y mi manera de entender el oficio. Joan Barrel dice en el prólogo de su libro, le califica como un periodista de élite por la capacidad de ser creído. ¿Cree que esto le ha perjudicado en algún momento a tener esta condición? Bueno, lo que a mí me ha conferido mi condición de periodista de élite es que la cadena SER me otorgará su programa, su book insignia por la mañana. Si en vez de ofrecérmelo a mí, te lo hubiera ofrecido a ti, tú hubieras sido el periodista de élite, ¿no? Es decir, yo soy un buen conductor, creo que soy un buen piloto, pero me pusieron un Ferrari. Y por tanto yo soy consciente de mi capacidad, no hago tonterías de falsa modestia, pero no quiero tampoco hacer tonterías de falsa vanidad. Yo he tenido en mis manos un instrumento de primera categoría, la cadena SER y sus horas más importantes, ¿no? Y por tanto, pues eso es algo que hay que aceptar y que entender. Y no recuerdo cuál era el rebote de la pregunta. Esta condición de ser un periodista con mucha capacidad de ser creído, sí, de ser como una especie de guía, o incluso a veces que la gente le puede escuchar como si fuera un demiurgo, si esto le ha perjudicado en algún momento para encasillarle o para... Pero es lo mismo que te digo, trabajar en un programa como Hoy por Hoy en la cadena SER es trabajar con un altavoz muy grande, es como tener en tus manos un cañón Berta, ¿no? Entonces, tú no eres distinto del que serías si estuvieras trabajando en una pequeña emisora, pero el impacto de tus puntos de vista o tus interpretaciones es muy grande y entonces efectivamente produce, pues a lo mejor, adhesiones muy grandes y hostilidades muy grandes también. Entonces, pues mira, a lo mejor las adhesiones son demasiado injustas porque uno no se merece tanta adhesión y a lo mejor también son un poco injustas pues los reproches, uno no se merece tanto reproche, pero así llevo muchos años viviendo, entre gente que te quiere a lo mejor mucho más de lo que te mereces y gente que no te quiere nada, a lo mejor también siendo un poco injustos, ¿no? La conferencia en la universidad va a tratar sobre comunicación y política. Me gustaría saber cuál es el equilibrio entre estos dos mundos, cómo tienen que ser las relaciones entre un comunicador y un político. Bueno, la respuesta mejor que puedo darte en el libro la doy y posiblemente esta noche la contaré porque para mí me parece que es un ejemplo que el público entiende muy bien, que es lo que contaba Schopenhauer con los dos puercoespines, ¿no? Que tenían frío y que se querían acercar en la noche
helada, pero si se acercaban demasiado se pinchaban y si no se acercaban lo suficiente no se daban calor. En el fondo a mí me parece que la vida es todo un problema de distancias. En la pareja, para que la pareja vaya bien hay que mantener una distancia que le permita a cada uno de los dos ser cada uno y respirar. En la vida social hay que estar cerca de los demás, pero también saber mantener tu propia identidad. En cualquier actividad es importante tener la conciencia de ti mismo y la conciencia de tu condición de miembro de la sociedad. En la relación con el periodismo y la política es más importante todavía. El periodista tiene que tener una distancia suficientemente próxima al poder político para saber qué le pasa y para poder entenderlo y contarlo, y no tanto como para poder ser abducido por él. Y el periodismo tiene en ocasiones dificultades para manejar bien esa distancia, Y o se pone muy lejos y sin tratar de entender nada marca unos estereotipos con los cuales lleva viviendo 10 años haciendo juicios de valor de cosas que a lo mejor están cambiando sin que él se enterara, o integrándose ya como quien forma parte de la tribu en el poder, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Yo toda mi vida he hecho un esfuerzo gigantesco para tener ese cuidado. He de decir que tampoco me ha servido de mucho, porque aunque yo sé muy bien que he mantenido muy bien las distancias, y cada una de las fuerzas políticas lo dirá, sin embargo, no me ha servido para que haya mucha gente que crea que formo parte casi del cenáculo de mesa camilla de determinados poderes, pero bueno. Además ha sido sucesivo, O sea, yo ha habido una etapa de mi vida que, siendo siempre el mismo, pues me consideraban que era del Opus, luego me decían que era Teresa de Calcuta, porque hacía un programa social, después me llamaban nacionalista vasco, porque en un momento determinado defendía al PNV, luego soy oficialmente pues del Sanedrín del PSOE, así que eso no se puede evitar. Es todo el resultado de trabajar en un medio con una enorme repercusión. Nos pasa a todos los periodistas, trabajemos donde trabajemos, pero cuanto más repercusión tiene tu medio, más se propaga. Y se propaga, pues eso, para recibir premios que a lo mejor no te corresponden a ti y para recibir pedradas en el ojo que a lo mejor tampoco te corresponden a ti. Pero mira. El papel de la política en los medios actualmente es un papel excesivamente desproporcionado. ¿Cree usted, como dice José Luis San Pedro, que hace falta más plaza, más pueblo y más palabra? Yo creo que hace falta más política mayúscula y menos política minúscula. Es decir, hace falta menos las cosas de la política y más la política de las cosas. Cuando decimos que hay demasiada política, queremos decir que hay demasiado de lo que sobra, que es de los ecos de sociedad de los partidos políticos, sus vicisitudes, como si fuéramos el diario de notas y avisos del partido. Pero, sin embargo, no solo no hay demasiado, sino que nunca hay suficiente información de la política de verdad, entendiendo como el ámbito de lo común, para hablar de salud, de educación, de vida cotidiana, del amor, del sexo, de la muerte, de la vida de nuestros hijos, de nuestras carreteras, de nuestras enfermedades. Nunca hay tiempo suficiente, y eso es política también, y bien gorda. Lo que ocurre es que en ocasiones, como digo, lo que estamos es aburriendo a la gente con cosas que tienen que ver con las cosas de la política, de los partidos políticos y de sus notas y avisos y sus ecos de sociedad. En una entrevista precisamente que usted le hizo en su programa de entrevistas a José Luis San Pedro, él hablaba de los medios de comunicación como los medios de ocultación. ¿Cuál es la responsabilidad de los propios medios en esta realidad, pero también de la política y de la economía? Bueno, José Luis San Pedro es mi amigo desde hace 30 años. Le quiero mucho, él ha radicalizado mucho su discurso. A todos nos está pasando. Todo lo que estamos viendo nos está haciendo a todos mucho más radicales. Pero yo no creo exactamente que los medios de comunicación sean sistemáticamente medios de ocultación, lo cual no quiere decir que no se estén dando muy a menudo fenómenos de ocultación como consecuencia de determinado tipo de sumisiones y de sometimientos. Yo creo que la descalificación panorámica que hacía José Luis San Pedro formaba parte de un discurso distinto, un discurso más ancho y más grande. Los medios de comunicación son muy importantes para que se pueda sostener la democracia, y la democracia es muy importante para que se pueda sostener con justicia una sociedad. Por tanto, yo, que soy muy severo con muchos de nuestros comportamientos, yo no diría nunca que los medios de comunicación son una especie de instrumento fabricado para anestesiarnos, que tampoco lo cree José Luis San Pedro. Lo manejaba en el marco de un alegato de carácter general, ¿no?
algunos de los problemas quizás más importantes para el periodismo actualmente sean la precariedad, las prisas e incluso la prepotencia de algunos profesionales que se dedican. Sí. Es que date cuenta que el periodismo tiene mucho poder. Tiene mucho poder hasta el punto de que yo muchas veces digo que al periodismo nadie le respeta. Al periodismo se le tiene miedo. Se le tiene miedo. El periodismo da miedo y tiene motivos para dar miedo, porque a cambio de que hace muchos esclarecimientos importantes para la sociedad, también a veces, por medir mal las cosas y por exceso de soberbia, pues hace daño. Y la lista de damnificados por los excesos del periodismo también existe, es cierta, es verdadera, y la gente le tiene miedo. Cuando una persona ve que se aproxima a sus inmediaciones o a las inmediaciones de su trabajo, de su empresa, el periodismo, y anda merodeando por ahí, se asusta. Porque el periodismo debería solo asustar al que tenga cosas que esconder, pero asusta también a mucha gente que no tiene cosas que esconder. Y eso quiere decir que algo debemos hacernos mirar, en que aparecemos a veces con una insolencia y con una despreocupación por los medios y con una despreocupación por las cautelas exigibles a nuestro oficio que han provocado mucho daño. Por eso yo creo que el periodismo, como todo lo que tiene mucho poder, tiene que ser examinado con severidad. Y es paradójico que el periodismo se reclame el derecho a controlar el poder y se le olvide que también tiene que controlar su poder, que no es de los más pequeños. El título de su libro es El fin de una época de hacer periodismo. Esta nueva época o era en la que estamos, ¿cuál es el mayor reto y el mayor peligro, cree usted, que tiene el...? Bueno, para empezar, el fin de una época, alguien creía que estaba relacionado con el hecho de que yo terminaba una etapa visible en mi carrera profesional. Yo no soy tan petulante como para pretender que yo marque o deje de marcar nada. No, me refiero a que está cambiando una época, eso creo que nadie lo discute, está acabando una época y naciendo otra, y el periodismo está viviendo ahí. ¿Cuál es el reto fundamental que tiene? Yo no creo que al periodismo le esté pasando nada demasiado específico, aunque tenga sus elementos específicos. El mundo entero está cambiando. Hay una tormenta perfecta y nos está teniendo a todos boca abajo y mirando por ahí. La clave del periodismo es que recupere su sentido público, su sentido social. O sea, el periodismo, viviendo como vive en las preocupaciones económicas, en las preocupaciones de poder, etcétera, etcétera, a veces se olvida de que es un oficio inventado para acompañar los sueños de libertad del hombre y que es una actividad al servicio del ser humano y que es una idea subordinada a los demás. Y yo creo que el peligro mayor que tiene el periodismo, vamos, a mí no me preocupa tanto los problemas que vaya a tener el periodismo que los problemas que vaya a tener la sociedad. Entonces, si el periodismo no es capaz de colocarse en la buena onda para servirle a la sociedad, a mí el periodismo no me importa absolutamente nada. Yo quiero que le vaya bien a la sociedad, no al periodismo. Solo que creo en el periodismo para una buena sociedad. Entonces, los peligros que hay en el periodismo, pues que tenga tantas contradicciones, tantas dificultades y tantos problemas que deje de existir tal como lo hemos conocido. Yo creo que no nos reparamos suficiente en el hecho de que el periodismo es vecino portal con portal de la propaganda. Así que el periodismo es un asunto que o se maneja con un poquito de cuidado o degenera pronto. Es como la salsa mayonesa, no se puede andar con tonterías con eso, porque pasa de estar muy bien a mandarte al otro barrio, pero a poco que te descuides. Entonces el periodismo es un asunto de gran utilidad social y puede convertirse en un gran problema social como no sea manejado con cuidado. Es como conducir un camión de TNT en una cuesta abajo, en una carretera helada. Hay que conducirlo con cuidado, con pericia, con prudencia y con responsabilidad. Lo que me da miedo a mí del periodismo es que estemos perdiendo pericia, estemos perdiendo responsabilidad y, por tanto, corramos el riesgo de que el periodismo pueda derivar hacia esos territorios que ya no son de la misma naturaleza que son los de la propaganda. Ya vamos acabando, solo quedan un par de preguntas. Me gustaría preguntarle si alguna vez se ha sentido... Hay una frase de una corresponsal norteamericana, Martha Gellhorn, que fue esposa de Hemingway, que dice: arrojo piedras sobre un charco y no puedo saber qué efecto produce en él, si es que produce alguno, pero al menos tiro piedras. Bueno, una frase interesante. Y
Bueno, me voy a quedar con una lectura de las muchas que me parecen que se me abren ahí, ¿no? La de implicarse en la aventura colectiva. Hay solo dos maneras de vivir: sentarse como un espectador, ajeno a la peripecia social y observándola, o remangarse, entrar en el barrizal de la vida y vivir con toda responsabilidad, tirando las piedras, sin saber exactamente si algunas de ellas van a producir un efecto nefasto, pero implicándose en la aventura vital. O sea, un ser humano es un ser humano en la medida en que es un ciudadano que acepta su condición social y se siente concernido por la aventura colectiva, ¿no? Entonces, aunque sé que la frase tiene muchas otras lecturas, me quedo con esa. Me gusta entrar en la vida y vivirla y participar en ella, y asumo los riesgos que corra, incluso las equivocaciones que pueda someter, pero quiero vivir con los demás mi vida. Bien, para acabar, como estamos en la Universidad de Lleida, pero le queríamos preguntar cuál cree que es el papel de la universidad en esta nueva época, y si fuera profesor universitario, ¿qué es lo primero que les diría a sus alumnos cuando entraran en clase? Hombre, no sé, son varios condicionales antes y no sé, lo primero que haría sería pensar bastante eso, ¿no? Pero no sé qué les diría. Hombre, la universidad yo creo que tiene que ser un centro de reflexión, de crítica y de respuestas. No creo que pueda aceptarse así como así una lectura utilitarista, como ahora está pretendiendo, para que la universidad sea una especie de máquina de fabricar rentabilidades, aunque no se deba despreciar para nada la rentabilidad que de la universidad quepa esperar, incluso las rentabilidades sociales, sobre todo las rentabilidades sociales. Pero debe también ser un punto donde se sometan a crítica las presuntas realidades de nuestra sociedad. Hay que interrogarse sobre muchas cosas que tiene que a la universidad le corresponde interrogarse. Y por eso, porque creo que la universidad es un lugar donde la sociedad se interroga sobre lo que es, sobre lo que fue, sobre lo que será, creo que juega un papel trascendental la investigación. O sea, la investigación no solo en las ciencias aplicadas, sino la investigación en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. Investigar, preguntarse, bucear en las tripas del alma humana y de la sociedad. Investigar para averiguar que por dónde caminar y por dónde buscar también soluciones a muchos de los problemas de la sociedad. Hombre, y a los alumnos les diría algo parecido a eso. No creáis que habéis venido solo a un sitio donde se aprueban exámenes. Habéis venido a un lugar en los que la sociedad espera que esté hirviendo la olla de la reflexión, de la duda, del pensamiento y de la investigación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.